Bueno, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juanjo. Pues nada, encantado de charlar aquí contigo, que se convierta Ya en una tradición. ya llevamos un ratito aquí poniéndonos al día sobre Sí. diferentes cuestiones. Hemos empezado muy fuerte, a ver cómo mantenemos A lo esta mejor lo línea. mejor de la charla ha pasado ya. No, yo creo que no, porque además siempre tiene una forma, a mí la primera vez que yo te vi, esa manera tan didáctica de transmitir conocimientos complejos y tan amenos, yo creo que esa es la forma pues, que para mí fue referente, ¿no? La primera vez, mira lo que tengo aquí, porque estoy en casa de mis padres, no sé si te sonará. Sí, claro que sí, claro que sí. 2015, Córdoba. Sí, sí, sí. Fue un magnífico congreso. Lo organizó muy bien Paco Alós. En cada congreso la verdad es que vamos dando un saltito, ¿no? Se incorporan comunidades de analistas del comportamiento de diferentes zonas, de diferentes edades que le va correspondiendo, pero un gran salto se produjo en ese congreso de Córdoba y en gran medida porque Paco Alós, que es un grandísimo profesional, es también un gran gestor y organizó muy bien ese congreso, ¿eh? Sí, bueno, yo todos los que he estado ha sido como un saltito de Sí, calidad mayor, sí. pero quizá puedes contar a nuestra comunidad qué es SABEC Sí, y un poco a qué os dedicáis, ¿no? Ahora me claro, gustaría claro. preguntarte también, ya hiciste una introducción a nivel más técnico, pero sí que me gustaría, yo te voy a ofrecer otro contexto para ver y otras contingencias, a ver qué emerge por ahí, a un nivel más personal, ¿no? Que te puedas Pues, presentar, si te sí, parece, nos presenta qué sabe sí. y para la gente que nos vea. Pues mira, pues me parece un acercamiento muy real porque además en las introducciones que he tenido yo la suerte de escribir como presidente de SABEC para los diferentes congresos, yo siempre he hecho hincapié en que es una cuestión muy de relaciones personales. Los miembros de SABEC, hombre, ahora como somos más, cuesta un poco más mantener ese nexo fuerte, pero en gran medida somos amigos. Algunos, los que llevamos mucho tiempo, somos muy amigos, somos muy amigos. Esto empezó en gran medida porque acabamos siendo varios amigos que estábamos en situaciones diferentes, localizaciones diferentes y que queríamos seguir trabajando juntos. Ujú. Santiago Benjumea, que es nuestro maestro, fue mi director de tesis, el que me formó, después me ayudó a que yo fuera formando otra generación, pero muy cercana a la mía, como Jesús, Vicente, Maite, y a partir de ahí se fue extendiendo. Claro, ¿qué es lo que sucedió? Que en un determinado momento estábamos algunos profesores en Sevilla, otros profesores estaban en Huelva, algunos se habían quedado en la UNED después del viaje de ida y vuelta de Ujú. varios de nosotros. En Granada teníamos también algún contacto, que estaba Maite Rodríguez. Bueno, en Barcelona un contacto muy importante de Víctor Rodríguez en la Fundación Lobas. Y primero, claro, como nosotros éramos gente de universidad, lo primero que tratamos fue hacer cuestiones relacionadas con la academia ortodoxa, ¿no? Es decir, pedir proyectos de investigación conjuntos, tratar de hacer algún máster, alguna cuestión, pero bueno, ya eso lo contaré algún día con más tranquilidad, pero el asunto es que no fructificaron esas vías. Y bueno, fruto también de que íbamos a congresos al extranjero, el Congreso Europeo de Análisis del Comportamiento con Geraldine Lieder, en España también Luis Antonio Pérez González es un activo muy importante, el grupo francés, el propio grupo polaco, nos contaron que en algunas ocasiones se pueden montar asociaciones un poquito al margen y eso fue lo que hicimos. Montamos una asociación, Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Tuvimos una serie al principio éramos unos 10, los que te he nombrado, estaba el tristemente fallecido maestro mío y grandísimo amigo José Carlos Caracuel, que nos dio también un gran impulso durante los 10 primeros años que ha tenido SABE, y empezamos a hacer cosas, bueno, pues como las hacemos nosotros, poquito a poquito y por disfrutarlas. Empezamos a hacer seminarios, al principio los propios miembros de SABEC éramos los ponentes, entonces pues Santiago daba una conferencia sobre la conciencia, yo tengo una línea por ahí de trabajo que yo sé que gusta y tal, que tiene que ver con cosas de psicología y cine,
a lo mejor Vicente fue de los primeros que trabajó más intensamente cuestiones de aplicaciones de conducta verbal, Maite con cuestiones de la anorexia, Jesús haciendo análisis conceptuales, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó un momento en el que ya teníamos a alumnos que trabajaban con nosotros, que después han tenido tesis, o han montado gabinete, o están de profesores en según qué sitio. Pero después ya inmediatamente empezamos a ampliar el círculo. Por ejemplo, Luis Valero lo invitamos a dar alguna conferencia y siempre ha estado muy unido a nosotros. Carmen Luciano, Paco Aló se incorporó, Andrés Lorca de Huelva. Y bueno, ya llegó un momento en el que montamos dos de nuestros activos más importantes, que fueron el Congreso de SABEC, que se hizo en el año 2012, es el primer congreso en Sevilla, y que se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en Huelva, en Córdoba, en Málaga, en Motril. Motril. En Madrid se ha hecho 2 veces, igual que en Sevilla, y que este año teníamos previsto, bueno, cuando hablo este año ya sería el pasado, sería 2020, teníamos previsto, y con muchísima ilusión, haberlo hecho en Oviedo, con Luis Antonio Pérez González como organizador principal. Pero bueno, lástima que lo tengamos que posponer. Sí tenemos este año 2021 congreso virtual. Ya están abiertos todos los cauces para enviar las contribuciones y lo vamos a hacer en las fechas, creo que era del 1 al 3 de octubre, no estoy muy seguro, ahora sí me confundo, pero bueno, en la página web de SABEC estaría, y los plazos para enviar las contribuciones son hasta finales de mayo. Hicimos el tema del Congreso, que nos ha permitido crecer mucho. Cuando se hizo en Madrid, como tú comentabas, por primera vez, tuvimos un acercamiento muy interesante con el grupo de María Jesús Floján, que desde entonces ha sido muy activo en todos los congresos que hemos ido haciendo. Bueno, ellos desarrollaron el máster y muchos de los componentes de SABEC también damos clase ahí. Y bueno, en eso. A nivel en eso internacional, ¿verdad? También vienen Julio claro, Varela y otros claro. compañeros. Desde el principio, la Universidad de Sevilla siempre ha tenido mucho contacto con la Universidad Mexicana. Yo desde que recuerdo que yo era estudiante de licenciatura, siempre había estudiantes de doctorado de México. Uno de los primeros que recuerdo era Héctor Martínez, que estuvo con una beca para hacer el doctorado en Sevilla y que después ha tenido muchísima conexión con nosotros, sobre todo con Vicente Pérez, pero su grupo de trabajo, el de Julio también ha venido, Raúl Ávila el año pasado, pero cuidado, es que en el último congreso ya tuvimos la fortuna, también es verdad que Madrid es especial en eso porque las comunicaciones son más fáciles, ¿no? Pero hubo representación de Brasil, de Argentina, de Colombia, y en el último año, como se ha potenciado mucho toda la comunicación online, pues tenemos también ahora unas colaboraciones interesantes con Perú, con Chile, con Guatemala, de Portugal, Armando Machado también estuvo un año, cuando vino Freisa también vinieron algunos estudiantes franceses, y bueno, por ahí va la cosa. De las últimas cosas que estamos haciendo en SABEC y que estamos muy, muy, muy orgullosos, es un certificado internacional de análisis de conducta en el que estamos varias asociaciones. En España pues está Ítaca, está el grupo de María Jesús, de México está ITECOC y de Argentina creo que se llama ITEMA, yo con las siglas me hago un poco lío, pero vamos, hay 5 asociaciones entre las que está SABEC, que tenemos muy organizado y muy avanzado. Dentro de poco empezaréis a ver los sellos puestos en los programas de formación, en los que garantizamos que la formación que se anuncie como formación de análisis de conducta supera unos baremos, unos criterios que una comisión ha estudiado y ha validado. Y eso es uno de los últimos proyectos en los que estamos involucrados. Bueno, desde un marco conceptual no hay mejor entrada que la que has mencionado, que ha sido, pues bueno, se crea un caldo de cultivo y un contexto internacional donde vienen diferentes personalidades que se dedican a una parte concreta del análisis de conducta, tanto a nivel básico como a nivel aplicado. Sí. Y a nivel conceptual se crea un clima muy bonito. Pero luego está la parte humana, ¿no? Sí. La parte práctica. ¿Qué ocurre después del congreso? Cuéntanos alguna anécdota que
Bueno, pues después del congreso, pues pasa lo que pasa en los congresos, sobre todo cuando hay buen ambiente y cuando va gente joven y demás, ¿no? Que es cuando empiezan a hacerse contactos, cuando se tienen discusiones que no quedan constreñidas a los turnos de preguntas, Sí. y ya ahí pues va en la persona, pero claro, nos ha pasado, bueno, tampoco pues algún conferenciante que el primer día estuvo muy serio, muy participativo, viniendo a todas las sesiones, la noche del primer día lo castigó un poco y ya casi no se le volvió a ver. Eso es una anécdota, ¿no? ¿Qué Y pasa otras en los sábados? anécdotas también Porque muy... Dime, dime. los sábados, ¿qué ocurre? Porque es Vox Populi que cuando a nosotros que siempre nos tocaba los sábados, que es la parte Sí, aplicada es verdad, clínica, es verdad, es verdad, es no verdad. había nadie. Es verdad, es verdad, es verdad. Siempre dudamos las mañanas del segundo y tercer día de congreso, a quién le ponemos ese martirio de tener que estar ahí temprano, tener que haberse Sí, sí, acostado sí. pronto o tener mucho aguante, y saber que gran parte del público lo que va a querer es que no haga mucho ruido, ¿no? Bueno, bromeando un poco, pero sí, sí, se resiente, se resiente. Está cotizado hacer la ponencia el primer día, ¿no? Luego, Sí, totalmente. El primer día, si tú haces el primer día la ponencia a las 7, puedes tener un primer día muy serio, muy profesional, haces tu ponencia y después ya... Pero bueno, quitando esta parte que ahí además hay diferencias individuales, hay gente que tiene un sí, sí, aguante increíble y que total. aguanta la mañana, la tarde, la noche, la mañana, la tarde, la noche, y es una cosa Sí, tremenda, sí. ¿no? Pero es verdad que también ahí se han hecho muchas colaboraciones muy interesantes, ¿eh? Es decir, gente que dice, bueno, pues esto lo vamos a hablar ahora con tranquilidad, y a partir de ahí se han hecho proyectos, se han hecho estancias, se han generado colaboraciones en libros, definitiva, pues súper contento. Y por supuesto, claro, muchos temas que en un congreso, aunque nosotros tratamos siempre de que haya un tiempo largo de preguntas, incluso ponemos a lo mejor siempre alguna mesa conceptual que da mucho más juego para las entrevistas, para las intervenciones, pero claro, no da todo el tiempo que sería deseable. Pero bueno, afortunadamente está este tercer tiempo, ¿no? Como dicen los jugadores de rugby, Sí, y ahí no sí, hay sí, problema. sí. Sí, sí me gustaría también destacar lo que tú has comentado antes, ¿no? En todos los congresos que hemos hecho hasta ahora, hemos tratado de hacer un análisis de conducta total. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros provenimos, el núcleo principal, digamos, de un análisis experimental, nunca hemos pensado que pueda no haber una parte muy importante de análisis conductual aplicado. Y en cuantas más áreas, mejor, ¿eh? Es decir, educativa, clínica, que son más tradicionales, pero también social. Por ejemplo, la conferencia, una de las conferencias de este año del Congreso lo va a llevar a cabo Alfonso Alcántara, que él trabaja en el mundo laboral, en el mundo de la empresa y tal, y siempre hemos querido que eso esté presente, en psicología deportiva, etcétera, etcétera. Y siempre, yo creo que eso también me lo voy a permitir decir, que es un sello de calidad, siempre se ha reservado un tiempo para mesas, simposium, comunicaciones que representen análisis conceptuales. Entonces, tratamos de tener presente que el análisis de conducta, para que sea un análisis de conducta que te permita ver el mundo y tratar de comprenderlo en su complejidad, tal como lo hacemos desde una psicología científica, una psicología conductual, tiene que incluir estar formado conceptualmente, estar formado experimentalmente y estar formado de manera aplicada. Conductistas totales. Ahí es Efectivamente, donde nos enmarcamos. efectivamente, sí, sí. Y además es verdad, no me has pagado, Andrés, y a mí siempre me gusta hablar bien de SAGE, pero es cierto, ¿no? Yo también llevé aplicaciones clínicas de ese análisis de conducta y la acogida fue muy buena y me encontré con compañeros de tanto del PIR que estaban allí representando a los hospitales y bueno, el clima que se crea es de colaboración y eso es difícil verlo en algunos otros congresos, que creo Sí, que se respira ese ambiente de cordialidad, de amabilidad. Y bueno, yo recuerdo con Edu Polín en ese tercer tiempo hablando hasta las 3 4 de la mañana, él sí, hablándome de su experimentación con animales y yo de esa traslación a un mundo. sí. uh, y bueno. Hombre, uno de los Uh, elementos que también estamos, ahora que aprovechando que nombras a Eduardo Polín, que ya también aprovecho para comentar, que es otro de los ponentes invitados, ya aprovecho y digo los tres, ¿vale? Esto es Eduardo Polín, Alfonso Alcántara y Ramón Nogueras.
Y, hombre, una de las cuestiones que también nos satisfacen mucho es ver cómo en estos 10, 12 años que llevamos trabajando en SADC, pues lo que en su momento eran compañeros que estaban en formación, pues ahora son profesionales, algunos de ellos de muy reconocido prestigio. Y Eduardo Polín, por ejemplo, es uno de ellos. Y estamos muy contentos. Hace poco te comentaba antes, off the record, ¿no? Como se dice en estos casos, pues de gente a la que hemos tenido la suerte de formar, como Mercedes en Málaga o Blanca aquí en Sevilla. Edu Polín está, digamos, un escalón por encima y tal, el doctor, etcétera, etcétera, pero son gente que está trabajando muy bien y que de manera ajena a nosotros están siendo ya reconocidos profesionales importantes. Y eso, claro, pues lógicamente es muy reforzante. Total. Le mandamos un abrazo porque los conocemos a todos y bueno, son encantadores. A mí me gustaría preguntarte, Andrés, si me lo permite, porque luego vamos a hablar de ese curso que nos vas a dar sobre aprendizaje, conductismo y sexo, que creo que es bastante interesante ese abordaje y esa aproximación que le podemos hacer a algunas cuestiones que en el día a día se abordan, pero de una forma pues mentalista, como estábamos hablando. Pero antes de detenernos en eso, me gustaría preguntarte, porque sí que hiciste mención en el podcast que tuviste un mentor que tuvo una gran influencia que venía de ese modelo de ciencias puras. ¿Qué habría sido de no haberte acercado a ese profesor que te... Pues es una buena pregunta, claro, es una buena pregunta y muy interesante. Para el que no lo recuerde o tal, lo comento un poco, ¿no? Yo venía en el instituto de lo que eran ciencias puras, mis asignaturas eran física, química, biología, matemáticas, y bueno, yo estaba volcado por ahí, pues viendo, yo soy de un pueblo, soy de Lebrija, tenía que ver el tema de trasladarme a Sevilla, tener una beca que me permitiera y tal y cual, pero vamos, solventando ese tipo de cuestiones, que no son cuestiones menores, ¿no? Pero mi idea, durante el colegio a mí me interesaba mucho la geografía, pero cuando ya pasé al instituto me empezó a interesar mucho la física. Aparte soy muy aficionado a la ciencia ficción, entonces, bueno, pues uniendo ahí varias cosas, me interesé mucho por la física. Tengo que reconocer que tuve también buenos profesores y profesoras de física en su momento y me llamaba bastante la atención, era lo que más me llamaba la atención. Pero tuve un profesor de filosofía que estaba estudiando psicología en ese momento, psicología por la UNED. Y era un hombre muy comunicativo, de estos profesores que quedan para tomar café con los alumnos y hablan de todo un poco, era también relativamente joven. Y él, después de contarnos qué decía Kant, qué decía Nietzsche, qué decía Aristóteles, pues nos iba contando cosas de psicología. Y ahí descubrí yo, que no tenía la menor idea, de que había unos señores que hacían una psicología, que trataban de que fuera una psicología científica, no solo metodológicamente, sino también conceptualmente. Fui a la biblioteca, me documenté un poco y hasta nuestros días. Esa, digamos, es la carrera. Yo entiendo que si eso no se hubiera dado, si en enero del año en el que yo hacía COU el profesor simplemente se hubiera centrado con filosofía, yo creo que no había nada que me hubiera separado probablemente de estudiar física. Y cuando yo pensaba estudiar algo, era estudiar una carrera, pero lo veía siempre muy unido a continuar en la universidad. Entonces, bueno, nunca se puede saber, ¿no? Efectivamente, esto es especulación, pero yo me imagino que yo habría intentado estudiar física y hacer carrera universitaria en el mundo de la física, me imagino. Pero bueno, apareció Antonio, que aparecerá en el seminario este de aprendizaje y sexo. Te lo adelanto ya porque este hombre participaba en unas tertulias en Radio Lebrija, en Lebrija, que es un pueblo muy culto, ¿eh? Entonces había unas tertulias, y va el profesor de filosofía del instituto, y tiene una frase sobre sexo y psicología. Sexo claramente, y psicología si le hacemos un poquito un análisis que yo creo que os va a gustar, que os va a gustar. Vale, pues yo tengo aquí una imagen que creo que puede servir como introducción para empezar a explicar algunos fenómenos básicos. Te la pongo y ya haciendo mención a lo que acabas de mencionar, ¿no? De la filosofía. ¿Se ve? Este Schopenhauer, entre que el hombre aquí la foto que pone, que estaba muy mayor,
y parece ser que tenía muy malas pulgas, pues no me sorprende demasiado. Hombre, pero no solo se siente por el otro náuseas, ¿no? ¿Cómo podemos explicar la habituación en las relaciones de Claro, pareja? fíjate que hay, claro, la habituación es un fenómeno fundamental, necesario, porque si no hubiera, bueno, explico primero en qué consiste para no hacerme el Sí, sí, interesante, ¿no? sí, La perfecto, habituación perfecto. consistiría, en resumidas cuentas, que un estímulo que de primera es capaz de provocar una respuesta intensa, normalmente estamos hablando de manera incondicionada, ¿no? Un estímulo que nos provoca una gran respuesta. Claro, en el mundo sexual estaríamos hablando de un estímulo que nos provoca una gran excitación sexual. Y, hablando en general, un estímulo que provoca una gran respuesta. Pero claro, ¿qué sucede? Un organismo, aunque sea un organismo joven, sano, bien alimentado, bien dormido, bien ejercitado, no puede estar continuamente respondiendo a unos niveles máximos de excitación, de energía, de involucración con ese estímulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ese estímulo se presenta en repetidas ocasiones, aunque al principio provocara una respuesta relativamente intensa, puede darse incluso un aumento, sería un periodo de sensibilización, pero lo que va a pasar sí o sí con la inmensa mayoría de los estímulos que se presentan de manera repetida, vamos a llamar de manera rutinaria, para ir metiendo ahí un poco terminología relacionada con el sexo, es que ese estímulo va poco a poco ir siendo menos capaz de provocar la respuesta. En el mundo sexual sería un estímulo que en un determinado momento provocaba una excitación sexual muy acentuada, pues poco a poco va a dejar de serlo hasta que deje de provocarla, fruto de que se ha presentado en múltiples ocasiones. Esa es la parte negativa porque, hombre, nos gusta tener esa excitación, ¿no? Pero afortunadamente hay procedimientos, que ya voy adelantando, que serían un decremento por generalización, una deshabituación, una recuperación espontánea, etcétera, etcétera, que pueden hacer que esos estímulos sigan provocando una respuesta de excitación. Y bueno, también hay que mencionar que cabe la posibilidad de cambiar de estímulo, claro. Aquí toca hablar del efecto Coolidge, o me Sí, estoy sí. aventurando, ¿no? Sí, no, no, totalmente, el efecto Coolidge. Yo además conocí a este presidente de los Estados Unidos primero por su efecto y después un día viendo un documental en la tele y tal, lo nombraron, pero para mí ya, bueno, sí, ese hombre haría sus cosas en Estados Unidos, tendría sus leyes, sería muy importante, pero para mí el efecto Coolidge lo ensombrece completamente. El efecto Coolidge es un efecto interesante que tiene que ver con esto último que he dicho, ¿no? Eh, Con los ratones, ¿no? Que se meten ahí y ¿qué Claro, ocurre con claro. la habitación? Cuento un poco la anécdota, si te parece, Sí, Juanjo. sí, sí, por La supuesto. historia es que el presidente, Coolidge, y su mujer, las cosas de protocolo y demás, ¿no? La agenda oficial, visitan una granja, ¿no? Y en un determinado momento los separan a los dos y un guía se lleva a la primera dama y otro guía se lleva al señor presidente. Vamos a quedarnos con el guía que se lleva a la primera dama. Mira, pues estos son los toros, esto no sé qué, mira, y aquí está el gallinero, mira qué lío, mira qué tal. Y la señora Coolidge, por lo que fuera, pues se queda encandilada con que había un gallo que estaba súper energético, montando gallinas continuamente. Iba una gallina a otra, era una cosa tal. Y la mujer se quedó muy sorprendida y le preguntó al guía, quería un dato cuantitativo, ¿no? Decía, bueno, este gallo que veo aquí, ¿cómo cuántas veces puede estar apareándose? Le dice, bueno, depende de diversos factores, pero hemos calculado que una media de 50 veces al día. Oh, 50 veces al día. La señora se queda y dice, me gustaría que esa información llegara a mi marido, por lo que fuera también, ¿verdad? Y Ujú. efectivamente llega la información a su marido y mira, vamos a ver, ya la señora Cooley se ha ido por otro lado, le darían un refrigerio o lo que fuera, y llega el señor Coolidge con el guía que estaba con él y, mira, señor presidente, su mujer quería que viera usted a este gallo. ¿Y por qué? Pues porque es que fíjese que es capaz de mantener hasta 50 relaciones sexuales al día. Y el presidente se queda mirando un rato, observa, claro, y observa bien, ¿no? Observa efectivamente que el gallo no está siempre con la misma gallina, pero lo quiere corroborar y se lo pregunta al guía. Dice, pero esas 50 veces
son siempre con la misma gallina, y el otro le dice, no, eso sería imposible, tiene que variar de estimulación, a veces son gallinas pequeñas, gallinas grandes, gallinas no sé qué. Si es la misma, el gallo se aburre, no, tiene que ser con mucha variedad para que el gallo pueda mantener ese ritmo. Y entonces el presidente dice, me gustaría que esa información le llegara a mi mujer. Y es lo que se conoce el efecto Coolidge de estimulación sexual, que cualquier elemento que tenga una activación sexual solo va a poder mantenerse si no se presenta de manera repetida, sino que tiene grandes variaciones que impidan que la habituación entre en juego. La habituación es temida y es temida, bueno, pues también por lo que implica de las relaciones de pareja que no incluyan ciertos cambios. Yo recuerdo cuando yo estaba en la carrera, para ganarme algún dinerito, a partir de segundo de la carrera, yo empecé a dar clases particulares de diversas asignaturas a compañeros que le habían quedado, pues estadística, experimental, y entre ellas también aprendizaje. Y me acuerdo que, claro, yo tenía 20 años, lo que para mí era una señora, me imagino que tendría 36, 37 años, del turno de tarde, estaba dando yo la clase, y no sé si os acordáis del manual de Michael Donjan, de principios de conducta, el ejemplo que pone de habituación tiene que ver con esto, de habituación del estímulo sexual. Entonces se lo explico, le digo, mira, pues lo que pasa es esto, claro, la pareja, aunque todo al principio puede ser muy excitante y tal, pero si entra en juego la rutina y poco a poco va haciéndose siempre lo mismo, es que es inevitable, es que hay un momento final en que ya la excitación no es suficiente. Y la mujer se enfadó. No me gusta esto de la habituación, esto no tendría ni que existir. Y entonces yo le dije, a mí tampoco me gustaría que existiera la gravedad para que yo pudiera machacar a dos manos en la canasta, pero lo siento, existe la gravedad y existe la habituación. Claro, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el entender esta teoría y cómo algunas personas incluso pueden escudarse en base al efecto Coolidge para no ser monógamos, ¿no? También toca aquí hablar de filogénesis y de ontogenia, de historia de aprendizaje y, bueno, si se cambia de pareja sexual, la respuesta sexual aparece y si mantenemos pues, esos contactos sexuales con una misma pareja, llega un momento en el que se habitúa. Incluso cuando cambiamos de contexto. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que llevan mucho tiempo en una relación y ha disminuido esa respuesta y está dentro la habituación? Pues ahí, Juanjo, yo me voy a los clásicos, y el clásico en este caso es Celia Cruz. No sé si la ubicas, una cantante cubana que ya murió. Sí. Para los que la recordéis, ya en su última etapa, era una señora grande, iba con los pelos de colores, siempre llevaba ropa muy llamativa. Y en una entrevista que yo le escuché, siendo ya la señora, una señora, no estamos hablando, le decían, bueno, usted y su marido, que era también un músico cubano, que no recuerdo el nombre ahora, son famosos en el mundo del espectáculo porque sois muy fogosos, es decir, siempre estáis abrazando, contáis que os queréis mucho, aquí la tenemos, muchas gracias, Juanjo. Dice, vuestra relación parece ser, según contáis, según cuentan todos, es una relación de más de 30 años y que no decae en ningún aspecto. Y ella decía, bueno, por supuesto hemos tenido baches, hemos tenido altibajos, pero yo voy a decir el secreto que los dos tratamos de tener, y es no ser exactamente la misma persona 2 noches seguidas. Es decir, no caer en la rutina, ni rutina estructural, y ahí se le veía a la señora con las pelucas y con no sé qué y con tal, ni rutina funcional, es decir, hacer siempre lo mismo de la misma manera, tal, sino incluir variaciones, porque es que, bueno, tenemos el dato de que si no es así, la ley de habituación va a hacer su trabajo. Hombre, es verdad que hay otros reforzadores, por supuesto, que también ayudan, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que la unión de dos personas sea solo el reforzador sexual, pues hay reforzadores, por supuesto, afectivos, comunicativos, económicos, profesionales,
vínculos sociales de diferentes niveles, y todo ese tejido tiene que funcionar para que cuando ciertos reforzadores decaigan, haya otros que también estén aguantando la relación en su momento. Pero no olvidemos que el reforzador sexual es muy importante. De hecho, marca en gran medida la salud psicológica de las personas. Entonces, eso hay que cuidarlo, igual que cuidamos la alimentación, el deporte, nuestra formación, nuestro ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿no, Andrés? Abordarlo desde este punto de vista, porque el conductismo ofrece ese estándar de calidad y nos podemos rescatar esa filogenia y darle una explicación con una parsimonia que nos permita poder predecir e influenciar el comportamiento humano. Y hablando de habituación, nos quedaría también hablar de sensibilización, ¿no? Sí. ¿Le podemos explicar a la gente que nos está viendo en qué consistiría también? La sensibilización es un fenómeno también, digamos, del llamado aprendizaje uniestimular. En cierta medida es complementario a la habituación, aunque tiene patrones y parámetros un poco diferentes, y sería aquella situación en la que se presenta un estímulo, pero tiene que tener ciertas características. Tiene que ser de una cierta intensidad y no ser presentado muy periódicamente, sino que haya un cierto tiempo entre la presentación de unos y otros. Y el efecto que tiene es que conforme más se va presentando, mayor es la reacción que nos provoca, por supuesto hasta un nivel asintótico, ¿no? Y eso lo que hace es que determinados elementos de nuestro entorno controlan mucho nuestra conducta, son muy efectivos para controlar nuestra conducta. Pero siempre nos va a llevar un poco a lo que decíamos antes, ¿no? No podemos estar sobreexcitados durante muchísimo tiempo, y no podemos estar sobrereactivos sobre solo algunos estímulos. Eso no sería para nada adaptativo. Sería muy difícil capear con las obligaciones de una vida si nos focalizáramos en ciertas cosas, ¿no? De hecho, focalizarse en ciertas cosas, estar demasiado sensibilizado puede ser problemático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que suele haber patrones en los que haya una sensibilización, unos estímulos sean muy relevantes para nosotros durante un cierto tiempo, pero que después puede haber una meseta o puede haber incluso ya una caída y una posterior habituación. También es cierto que eso, que tienen patrones un poco diferentes, he hablado antes de la intensidad y de la frecuencia. También lo que sucede es que cuando nos excitamos por algo, nos sensibilizamos por algo, esa sensibilización se generaliza a muchas cosas. Entonces entramos como en un estado en el que muchos estímulos son capaces de hacernos responder de una manera intensa. Qué bien, es ¿no? lo que se busca también en algunas ocasiones cuando lo que queremos es potenciar mucho una estimulación sexual. Es decir, tratar de buscar aquellos estímulos. Voy a adelantar un poco, no sé si el público en general conoce esta terminología, estímulos supernormales, que serían aquellos estímulos artificiales que van a provocar una respuesta en el sujeto de una reacción todavía mayor, mucho mayor en algunos casos, que la que provocan per se los estímulos potentes, pero vamos a llamarle de tipo natural. Entonces también esa parte de la sensibilización se busca en muchas ocasiones en las relaciones sexuales. Sí. ¿Podrías poner un ejemplo de eso que acabas de indicar? Sí, pues un ejemplo muy claro son, por ejemplo, los implantes de pecho. Es decir, el pecho se ha convertido en un estímulo erótico potente. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos encontramos que las chicas se ponen implantes de pecho, en algunas ocasiones muy, muy llamativos, y el efecto que tienen sin duda es que captan la atención, controlan la conducta del que pasa para que la mire y se convierte en un estímulo sexual relevante. Cuidado, incluso puede ser un elemento que entre en juego cuando estamos hablando de la habituación. Si una determinada situación se ha habituado, uno de los fenómenos que consisten en la deshabituación es introducir algún elemento novedoso y que sea un potente activador, y entonces ahí la respuesta que estaba habituada vuelve a darse. Sería quizá el caso más claro. Otros, por ejemplo, también estímulos que se han convertido en erógenos, ¿no? en eróticos, digamos,
pues una silueta femenina. Estoy hablando desde el punto de vista de un varón heterosexual, entonces los ejemplos que me salen van a ir más en esa vía, pero que son ejemplos que son Pero perfectamente también, ¿no? Por válidos. ejemplo, la barba, ¿no? En el La hombre, un barba, unas cuerpo espaldas slim, anchas, unos espalda, bíceps fuertes, la un altura, pelo, estatura, ¿no? efectivamente, son una serie de elementos Al final la que ropa y otros objetos de atrezo que también simbolizan efectivamente, poder, ¿no? Y qué efectivamente. huella tiene la filogenia en esto, ¿no? ¿Por qué nos sentimos atraídos por determinados estímulos y por qué por otros no? Eso es, Porque al eso final es, el mundo es como una caja de Skinner, ¿verdad, Andrés? A un nivel macro, como diría sí. Marino Pérez, todo está entretejido. Mm. Ah, ¿Cómo podemos responder o contestar a estas cuestiones de una forma filogenética, ¿no? ¿Por qué Fíjate, nos atraen Juanjo, que algunos eso, estímulos? sí, a mí eso siempre me ha generado problemas, porque como te decía antes, y afortunadamente llevamos ya años con lo de la psicología basada en la evidencia, cuando nosotros nos situamos en el plano ontogenético, podemos especular, porque la ciencia tiene un elemento especulativo, un elemento de lanzar hipótesis, tal, pero después podemos comprobar, ¿verdad? Porque si yo digo, pues mira, un corsé que haga que las proporciones pecho, cintura, cadera sean tal, va a encontrar una mayor aceptación, una mayor excitación en la población, tal, pues porque se ha asociado a figuras muy atractivas Ujú. o porque ha estado asociado en la biografía de cada uno de nosotros en experiencias sexuales y tal. Pero yo eso puedo comprobarlo, ¿verdad, Juanjo? Yo puedo hacer un estudio, puedo ver hasta qué punto se da. La parte filogenética a mí siempre me ha dado un cierto respeto, porque pasar del elemento en el que yo suelto la hipótesis a una posible comprobación es harto difícil, harto difícil. Fíjate que yo me suelo quedar en lo siguiente, vamos a ver. Hay unas pautas sexuales muy marcadas filogenéticamente, eso es indudable. ¿Por qué? Porque un porcentaje altísimo de la población actual e histórica, yéndote muy atrás, la compartimos. ¿En qué consiste? Pues en que la manipulación de ciertas zonas erógenas, cierto contacto, ciertas cuestiones, nos llevan a mantener un cierto tipo de conducta sexual. ¿Por qué? Pues porque es muy reforzante, porque es necesaria para la supervivencia de la especie, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero fíjate que yo casi que hasta ahí marcaría ese elemento filogenético y después me centraría más en cómo el elemento ontogenético, es decir, la experiencia de cada uno, ha Ujú. hecho evolucionar su propia conducta sexual. Y ahí entrando aprendizaje Ujú. uniestimular, como hemos visto ahora, Ujú. cosas que en un determinado momento te han resultado muy excitantes y ahora no, elementos nuevos que hacen que eso vuelva a serlo, pero cuidado, una parte muy importante, entra en juego el condicionamiento clásico. Y ya eso implica una individualización de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hay elementos que están presentes en una experiencia que tiene un determinado individuo, que al principio son estímulos neutros, como ya lo conocemos, pero que al cabo de un tiempo son estímulos poderosamente eróticos. Algunos son más o menos genéricos, estamos hablando a lo mejor de una ropa interior, estamos Ujú. hablando a lo mejor de un cierto tipo de música, pero otros pueden ser muy particulares. Puede ser un contexto determinado, una habitación de hotel, una palabra, y entonces ya nos damos cuenta de que lo que excita a una persona es algo completamente diferente de lo que puede excitar a otra, incluso yéndonos al extremo, que puede ser al contrario, que no Las solo filias, ¿no? no O provoque, los efectivamente, claro, claro. fetiches, etcétera. Y por último, y hago ahí un poquito el esquema y ahora ya desarrollamos lo que haga falta, claro, entra en juego papá condicionamiento operante, ¿no? Que es decir, y ahora todo lo que vayas haciendo va a tener una serie de consecuencias. Y entonces tu conducta sexual se va a ir viendo moldeada por tus experiencias, pero cuidado, tú también vas a ir moldeando la conducta sexual de tus parejas. De manera que la conducta sexual de una persona a una edad con unas determinadas experiencias en su vida puede no ser exactamente igual, o de hecho lo normal es que tenga diferencias de esa persona más adelante. Y por supuesto aprendizaje discriminativo. En determinados contextos sí se pueden aceptar cierto tipo de comportamiento, en otros no. Bueno, al final, ¿a dónde llegamos? Pues a las cosas que decimos siempre los conductistas, ¿no? La conducta sexual no es ni más ni menos
que otro tipo de conducta. Una conducta muy importante, ¿eh? Yo siempre insisto cuando les doy este tipo de seminarios y tal, que marca mucho la salud psicológica, la felicidad de las personas. Pero a lo que íbamos, al ser una conducta sexual, pues se va a ver influida por las leyes de conducta que ya conocemos, que son leyes funcionales universales en las que lo que tenemos que ir cambiando es los discriminativos, las respuestas, los reforzadores, pero los patrones conductuales ya los conocemos. Los conocemos no solo para ser capaces de describirlo y explicarlo, sino una cosa muy importante, para intervenir sobre ellos. Hay terapeutas sexuales, de pareja, de conducta sexual y demás, que predicen y controlan este tipo de comportamientos y que si lo hacen bien van a tirar de todo este listado de herramientas que tenemos en el análisis de conducta. Muy bien, Andrés, porque sí que desde esta aproximación hacemos mayor énfasis en la ontogenia, ¿no? Y en la historia de aprendizaje, aunque quizá haya algunos elementos que han persistido, aunque anteriormente, por ejemplo, tenemos a mí, que me encanta el arte, Rubens pintaba, ¿no? Esas tres gracias, y esa era, en ese contexto, eso era lo atractivo, ¿no? Claro. Y hoy día, pues tenemos otro tipo de, cuando nos vamos al contexto, a las redes sociales, al final ese condicionamiento al que estamos sometidos desde que somos críos, Sí. pues, aunque algunas teorías, ¿no? Yo he leído algo sobre, pues, al final hay algunas cuestiones como el pecho, las caderas, que parece ser que, y que casi todos tenemos esa atracción a determinados tipos de estimulación, ¿no? Sí, sin Entonces, duda, bueno, estímulos incondicionados existirlos existen, claro que sí, y se pueden más o menos localizar. Pero fíjate, Juanjo, que es que mientras que sí tenemos un sistema, creo yo, bastante claro de separar cuando algo, por supuesto, basándose en lo que se pueda hacer filogenéticamente. No podemos hacer nada que no se pueda hacer filogenéticamente. Pero claro, basándonos a partir de ahí, ver por qué un sujeto va a tener un tipo de comportamiento basado en el aprendizaje y otro va a tener un tipo de comportamiento basado en el otro aprendizaje, yo creo que eso lo tenemos bastante controlado experimentalmente. Sin embargo, la situación de aislar exclusivamente el componente filogenético, desde mi punto de vista, es muy complicado. Es muy complicado, sí. Muy complicado. Tampoco es que sea quizás súper trascendental. ¿Por qué? Porque al contrario, en muchas ocasiones lo que tendemos es a sobredimensionar la parte genética. Leía el otro día, no recuerdo quién lo ponía, que el aprendizaje, la biografía, como queramos llamarle, la ontogénesis, la experiencia, es de lo más denostado que tenemos, siendo de los elementos más importantes. Cuando se da algo, inmediatamente tendemos a pensar que eso siempre ha estado ahí, que eso el sujeto siempre lo ha tenido, que eso lo trae ya de fábrica, y nos olvidamos cosas que son obvias, ¿no? Días y días, años y años de experiencias concretas que han ido cambiándote, pero por arte de magia, en muchas ocasiones desaparecen y, no, esto está aquí, pero porque es que esto estaba desde siempre. Bueno, si repasáramos seguramente no sería así. ¿Y crees que la conducta sexual es una trampa de la evolución para perpetuar la especie? Aunque se haya, pues ahora se hace por ocio, ¿no? O como fin en sí mismo. Claro, bueno, Piensas tú? pues sí, pues vamos, yo creo que difícilmente podemos decir que no, ¿no? Es decir, hay una serie de reforzadores. Si seguramente a cualquier persona más o menos entendida en cuestiones relacionadas con análisis de conducta le preguntáramos, oye, háblanos de reforzadores, varios reforzadores, vamos a centrarnos en reforzadores positivos, por no irnos por otro lado. Pues te va a decir comida, te va a decir bebida, te va a decir sexo, ¿eh? El básquet. El básquet lo ponemos, efectivamente, que a los que somos aficionados nos da múltiples alegrías. Ya cuando se te fastidia la rodilla, ya la cosa se te cambia ahí un poco, ¿no? Bueno, pero sin para duda, estar claro, hay que solo tirar tiros libres, que eso no hace mucho daño, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede con esos reforzadores? Que esos reforzadores tienen que ser reforzadores, el sujeto tiene que estar continuamente consiguiéndolos, porque algunos de ellos son fundamentales para que el individuo perdure, y el sexo no es que sea imprescindible para que el individuo perdure, se puede vivir sin sexo,
mal, pero se puede vivir. Pero lo que sí es necesario es para que perdure la especie. Entonces, claro, ahí hay una relación, creo yo, muy directa. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que los reforzadores primarios, aunque a mí lo que me gusta indicar es una definición funcional, por supuesto, pero yo creo que se puede llegar también a ello sin separarlo de que son reforzadores muy ligados a la supervivencia del individuo y de la especie. Entonces, pues sí, podríamos parafrasear que tanto el sexo como la comida como la bebida son reforzantes y permiten al individuo sobrevivir. Pero cuidado, entra la ontogénesis, entra la experiencia y lo que sería una cópula inmediata el 17 de mayo cuando la temperatura sube tal y las feromonas tal, de una cosa rápida de intercambio de gametos, se acaba convirtiendo en cualquier día del año, quedas con una persona, tienes un acercamiento, etcétera. Claro, y vámonos a la comida. Lo que sería, bueno, pues pillamos a quienes son a los que se pillan siempre para comérselo, a las cebras, ¿no? Tal, nos la comemos allí de cualquier manera, bueno, pues no, ahora yo quiero una tostadita calentita con su aceite, con sus jamoncitos y beber. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la charca y bebemos? Pues no, pues cada uno bebe cosas que le gustan más o le gustan menos. Con lo cual, claro, la parte filogenética, insisto, no podemos hacer nada que el rango filogenético no me lo permita. Pero dentro de ese rango filogenético, lo que va a marcar de todas las posibilidades que podrían darse, cuál se mantiene, son las experiencias que tiene el sujeto, pero además son no azarosas, sino que sabemos que hay una serie de leyes de conducta que nos van a permitir discernir por dónde va a ir ese comportamiento. Y qué manera más poética, ¿no?, de designar la conducta sexual, de vamos a intercambiar gametos en el jardín de las delicias del Bosco. Efectivamente, efectivamente. Mira, en el seminario que veremos más adelante, yo hago una pequeña aproximación a esta cuestión filogenética, pero ya te digo, me la salto pronto porque creo que tiene más interés y después yo puedo aportar más en la parte ontogenética, ¿no? Pero claro, si hacemos un repaso filogenético, hay conducta sexual, sí hay reproducción sexual, técnicamente, ¿verdad? Pero claro, hay conductas sexuales y conductas sexuales, ¿no? Es decir, los peces ni siquiera quedan. Un día va la señora pez y pone allí los huevos y otro día va el señor pez, suelta allí sus espermatozoides y ya saldrán. Bueno, sí, eso es conducta sexual, pero seguramente esperamos cosas más interesantes, ¿no? Totalmente. Y hay una cosa, Andrés, que nos han preguntado, ¿no? Porque ¿qué efecto tiene la pornografía en las generaciones, ¿no? Porque yo Sí, creo que el uso masivo sí, produce daños irreversibles, ¿no? Y además es nuestra forma de interactuar sí. con nuestra persona. Pues mira, como casi todo, es una herramienta. Es una herramienta que puede tener unos efectos u otros. Un martillo, si tú lo utilizas para clavar el póster que tienes ahí detrás, ponerle un tal, pues mira qué bonita te queda la habitación. Si tú vas y le das a alguien en el dedo gordo del pie, pues tenemos un problema, ¿verdad? ¿No? Lo de la pornografía, vamos a ir a la parte positiva, ¿no? Es decir, hay una gran parte de la conducta que la aprendemos, porque somos seres sociales, observando a otros congéneres, ¿no? Es decir, Modelado, ¿no? claro, el modelado, que al fin y al cabo, podemos entrar después en teoría y todo lo que tú quieras, yo suelo ser muy parsimonioso. Al final, ¿en qué consiste? En que la conducta de un sujeto, o quizás un poquito más técnicamente, la relación triádica estímulo discriminativo en el que otro sujeto emite la conducta del sujeto y la conducta que tiene, todo eso, todo ese estímulo relacional triple, se acaba convirtiendo en un estímulo discriminativo para que otro sujeto lleve una conducta prima, una conducta parecida a la que ha hecho. En muchas ocasiones eso nos puede llevar a un reforzador parecido y una vez que se da el primer palancazo ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por tabú la conducta sexual normalmente no está a nuestra disposición para que aprendamos de otro. Cuentan ahí, yo estas cosas siempre les doy el matiz de la anécdota, ¿no? Que hay tribus en Papúa Nueva Guinea en la que la conducta sexual es perfectamente pública y sin embargo lo que tú no puedes ver nunca a otra persona es comiendo.
Entonces no sé si habrá historia tabú de alguien comiendo para que yo aprenda cómo come, pero ¿a qué es lo que voy? Que como esa parte no la tenemos, la buscamos, la buscamos. Y otra cosa también importante, si son situaciones eróticas, si son situaciones atractivas, funcionan como un potente excitador para nosotros. Y puede haber momentos en la pareja, volvemos a la habituación, que yo creo que va a ser la estrella de los conceptos, cuando se hayan dado situaciones de habituación, si tú tienes que meter elementos nuevos, un elemento que puede meter que potencie la excitación, puede ser el visionado de ciertas imágenes sexuales y demás. Hasta ahí, digamos, la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, pues que no se está haciendo un rastreo equitativo de las prácticas sexuales, de las estructuras, de las funciones que se dan en la sociedad, sino que aparecen tamaños muy determinados, gritos muy determinados, es decir, que nos estamos llevando una idea sesgada y que eso puede llevar a complejos por un lado, por otro lado considerar que se aceptan cosas, estoy hablando por ejemplo, ya yendo un poco en plan un poquito más fuerte, ¿no? Cómo tratar a la pareja, incluso niveles de violaciones, etcétera, etcétera, considerar que eso es admitido, cuando en la sociedad eso no debería ser admitido, pero en este mundo ficticio parece que puede hacerlo. Y después también una cosa importante, que es que hay una división, quizás a lo mejor no tan clara ahora como antes, de consumo de pornografía por hombres y por mujeres, que puede llevar a ciertos desencuentros. Ciertos desencuentros, pues porque uno considere que las cosas tienen que ser de una manera, otros de otra. ¿Cuál es la solución siempre para esto? Educación, educación. Es decir, advertir a los consumidores de pornografía, bueno, pues como todo, oye, que esto es película, que esto es cine, que esto no es representativo de la realidad. En la línea esta que yo digo de psicología y cine, hablo de que si la gente aprendiera de psicología lo que aparece en las películas, llegaría a la conclusión de que los psicólogos somos medio psicópatas, que siempre tenemos algún lío turbio con nuestros clientes, igual que si aprendiéramos sobre viajes en avión. Juanjo, tú te fijas las películas, viajes de avión y tal, ¿y qué pasa siempre? Un motor se incendia, el piloto ha comido marisco y se ha puesto malo. ¿Eso es negativo para la imagen de la aviación? No debería de serlo. Simplemente hay que insistirle que eso no es un documental, que eso es ficción y está hecho para divertirse. Pues lo mismo. Lo que pasa es que, claro, siempre la educación en el plano sexual, al tener elementos, los elementos de tabú que tiene, los elementos de esta cuestión judeocristiana, de que eso es pecado, de que eso no se puede hacer y demás, es complicado. Yo recuerdo también, antes te hablaba de nuevo off the record, de la película La vida de Brian de los Monty Python. Te voy a mencionar ahora la del sentido de la vida, creo que era de los Monty Python, en el que un catedrático de Oxford va a dar una clase de educación sexual y entonces tiene una cama en su clase y su señora la llama, Margaret, ven para acá que vamos a hacer, y los alumnos aburridos, los del fondo, atentos que ahora voy a iniciar un tal... Entonces, claro, la educación habría que trabajarla muy bien, cuidado, y vencer todos esos elementos que yo algunas veces me lo he encontrado. Yo doy varios seminarios en la asignatura de aprendizaje complejo y me he encontrado, tengo que decir que chicas, chicos no, objetoras del seminario. Han decidido no hacer este seminario porque pues, se ponían muy nerviosas o porque consideraban que eso no era adecuado hablar de ello y estudiarlo. Bueno, pues eso, desde mi punto de vista, es algo que habría que superar. Porque hay tantos tabúes sobre esto, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, nunca me han hablado sobre algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo en el colegio, en la educación que se nos da, era como algo negativo, ¿no? Te sentías culpable si tenías alguna inquietud, alguna pregunta, los profesores la esquivaban y cómo podemos normalizar esto, ¿no? Porque al final luego a nosotros, a los clínicos, nos vienen determinadas prácticas que se hubieran solventado con una educación... Educativamente, sí. Si educas a los niños no tendrás que castigar a los hombres, pues ya lo Como decía decía... Skinner, ¿no?
poder... Yo creo que Skinner en este caso la tomó de Séneca o de algún, creo que es de algún sabio griego, pero es que esa sabiduría está ahí, pero cuesta mucho trabajo, Juanjo, porque al final también son luchas, ¿eh? Son luchas. Pues hay gente que saca partido de controlar a la gente. En el control de la conducta, ahora sí citaríamos a Skinner en Ciencia y Conducta Humana, hay elementos que con el miedo, con la religión, etcétera, etcétera, se controla a las personas. Entonces, oye, no, tú no practiques sexo, tú no te unas con tal persona, tú no tengas intimidad por aquí, tú no disfrutes de ciertos reforzadores, porque entonces sales de mi órbita de control. Ese elemento está ahí. Hombre, después hay unos elementos también, claro, que tienen que ver con que la conducta sexual, uno de los elementos, lógicamente, que está íntimamente relacionada, es con los embarazos. Y hay situaciones de embarazo que pueden no ser las adecuadas, entonces eso es un riesgo, históricamente lo ha podido ser. Es decir, que hay que ser precavido, por supuesto. Que la precaución consiste en impedirlo, eso es ponerle puertas al campo. Eso es imposible. Entonces, la precaución tiene que consistir en educación. Esto forma parte de la vida sexual de la mayoría de los individuos. Esto tiene unas funciones que si se organizan bien te va a ser muy gratificante. Tienes que tener ciertas precauciones relacionadas con diversas cuestiones y así es como debería hacerse. Yo creo que el granito de arena consiste en tratarlas con total normalidad, y que hablamos de conducta alimentaria y hablamos de conducta sexual y hablamos de conducta... Totalmente. Como hablamos de otros instintos, ¿no? Y de otros reforzadores primarios. Totalmente, sí. Y antes mencionaba, Andrés, me gustaría hacerte dos preguntas más, porque tenemos que ver el fútbol, que no se nos olvide que somos seres gregarios y que nos gusta también. Sin duda, sin duda. Somos seres de esta sociedad. Totalmente. Como decía Aristóteles, ¿no? Quien no pues, se socialice es más una bestia que un ser humano. Pues, hombre, y afortunadamente tenemos una amplia gama de cuestiones en las que podemos ir coincidiendo con otros miembros del grupo y compartir esos elementos de socialización. Pero claro, este del que habla es fundamental. Totalmente. ¿Por qué crees que hay tanta infidelidad? Que está en torno al 60-70% de la población. Cuando se han hecho encuestas rigurosas, ¿no? Anónimas. Claro. ¿Cuál sería una explicación? Sí, bueno, es un tema relativamente complejo. Yéndonos un poco también a la monogamia, ¿no? Claro. Y a... Fíjate, Juanjo. Habituación, quizás. Sí, es un tema relativamente complejo o sumamente simple. Relativamente complejo si tenemos en cuenta las implicaciones que tiene. Es decir, si tú tienes un compromiso que implica formar una familia, tener una hipoteca, tener una estabilidad de amigos, que si se rompe la pareja, ahora qué hacemos con los amigos, además tenemos un perro, ¿qué pasa con el perro? Es decir, podemos verle la dificultad en el momento en el que consideramos las implicaciones que tiene que en nuestra sociedad y en gran parte de las sociedades, pero yo creo por la propia contingencia real, aparte de por elementos culturales anexos, una infidelidad puede implicar una ruptura de un modo de vida determinado. Entonces eso le da una complejidad. Pero si la pregunta es ¿por qué hay tanta infidelidad en el sentido de considerar infidelidad una persona que está con una pareja y que tenga una relación sexual no consentida por su pareja con otra persona? Yo me preguntaría por qué no es el 100%. Es decir, no que sea el 60%, sino que lo que sucede es que hay elementos que frenan el 100%. ¿Por qué? Pues porque es conceptualmente imposible que tú no encuentres atractivo sexualmente a otro individuo de los 7.000 millones que tenemos en la Tierra. Entonces, claro. ¿Por qué cuando le pregunto? Porque yo he hecho estas preguntas a otras personas y yo la verdad llevo 25 años y nunca me he sentido atraído por otra persona o nunca he tenido... Pues nada, pues esas personas te mintieron mirándote a los ojos, Juanjo. Claro, por eso, ¿no? Porque hay tantos tabúes con esto y porque entre la propia relación se omite y por qué no se normaliza esta serie de cuestiones, ¿no? El mirar a otra persona, ¿no? Claro. Cuando vamos por la calle o...
Claro, claro, mira, ahí hay una disociación muy clara entre el hacer y el decir, ¿no? Porque vamos a ver, si estas personas que te han dicho eso, nosotros le hiciéramos un seguimiento, que además particularmente hoy día se puede hacer, ¿verdad? Con cámaras, con Sí, sí. registros, con El eye tracking, seguimiento. ¿no? Que puede ver eso, ¿no? Y Claro, y entonces tú registrarlo. dices, vamos a ver, pasa, de nuevo voy a poner ejemplo de varón heterosexual, ¿no? Pues pasa una chica muy atractiva. Pues tú miras a esa chica. Y si tus circunstancias fueran otras, pues a lo mejor no solo la mirarías, sino que si se te envalentonara, le dirías aquella famosa frase de estudias o trabajas, ¿no? Y a ver qué sucede. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que la vida está compuesta de más elementos. Decía Paul Newman, yo voy a parafrasear a Paul Newman, ¿eh? Él, por lo visto, tuvo una relación muy estable con su mujer, que era también una actriz de Hollywood, y le decía, hombre, que eres Paul Newman, tío, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y él decía era una metáfora culinaria, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a comer una hamburguesa fuera si tengo solomillo en casa, ¿no? Ese era su punto de vista. Pero claro, podemos darle la vuelta y decir, si no hubiera ciertos tipos de restricciones, tú te podrías comer el solomillo, pero también en algún momento puedes comerte una hamburguesa. Y de hecho, si no hubiera esas otras restricciones, esto sería seguramente lo que pasaría todavía más. Pero insisto, el reforzador sexual es un reforzador potente, pero hay otros reforzadores. Vamos, el estar con tu pareja también tiene un elemento sexual Sí, importante y por eso es importante que la vida sexual sea plena. ¿Por qué? Porque eso sí. te va a permitir darle a su vez una estabilidad y que se conecte con otros reforzadores. Pero vamos a ver, concretando y resumiendo un poco lo que decíamos antes, yo considero que a lo largo de nuestra vida, claro que nos habría gustado porque hemos considerado atractivas a muchísimas personas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Que en algunas ocasiones efectivamente hay sujetos, muchos, si me hablas del 60%, la cantidad de miles de millones de personas que decimos que tenemos, pues imagínate, ¿no? Y después hay otras que consideran, si se dan las circunstancias, que ahí habría que entrar en fenómenos de autocontrol, de momento en el que se toma la decisión, etcétera, etcétera, que yo diría que no es del 100% porque compite el reforzamiento sexual con otro tipo de reforzamiento. Ujú. Sí, el seguimiento de regla, ¿no? O esos valores de tener de estabilidad, de confianza, de respeto a la pareja, pues también están ahí controlando nuestra conducta y también son importantes, ¿no? Por eso, bueno, Paul Newman mentía, de aquí lo podemos decir. Y yo creo que también el hecho de prohibir algo como que siempre hace la aproximación como más atrayente, ¿no? Sí, claro, claro, porque ahí también hay diferencias culturales y diferencias temporales, ¿no? Es decir, tendemos, lo que decía antes, tendemos a considerar que lo que hay ahora lo ha habido siempre, también a nivel cultural, ¿no? Y en realidad hay variaciones, es decir, la manera en la que se puede percibir ahora lo que podríamos llamar una situación de infidelidad, bueno, pues ahora ya estamos hablando de una reconceptualización y le llaman poliamor, o bueno, o un elemento muy importante, cuidado, que es el tema de que puede haber un divorcio. ¿Por qué? Porque a lo mejor una situación de relación de pareja ha sido magnífica durante 10 años, pero antes estabas hipotecado los otros 40 años. Desde hace un tiempo, afortunadamente, eso es un logro social al que se opusieron según qué gente que después inmediatamente hizo uso de él, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que si durante esos 10 años en los que tú has dicho, no, no, a mí no me merece la pena mantener una relación sexual El coste, extramarital, ¿no? ¿Cuál aquí es el coste de mi claro, conducta? claro, claro, lo de la búsqueda de alimentos y tal, ¿no? Ujú. Pues esto de la búsqueda de satisfacción sexual. Oye, no, no, yo estoy aquí, estoy estupendo durante estos años magníficos, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que a lo mejor eso no es así. Se cambia, se tienen experiencias, algunas experiencias muy intensas, se conocen a otras personas. Vete tú a saber, ¿no? La cantidad de cuestiones. Y llega un momento en el que tú dices, oye, pues ahora sí, ahora querría cambiar de pareja. Y bueno, y afortunadamente eso se puede hacer ahora. Siempre es un elemento doloroso, por lo que sabemos que resquebraja de alguna manera el tejido social, pero bueno, mejor eso que no tener toda una vida
sobre todo en las mujeres estoy pensando, porque al fin y al cabo los hombres tenían más vida social y demás, de sufrimiento, ¿no? ¿Estás invitando a Andrés a la ruptura? Hay un dicho, dice, hay matrimonios que acaban bien y después hay otros que duran toda la vida. Yo no estoy, yo lo que estoy, invito al análisis funcional. Mientras merezca la pena, a tope y a disfrutarlo. Bueno, yo voy a contar ya mi experiencia, estoy felizmente casado y disfrutando. Que a mí no me gustan otras personas, claro que me gustan otras personas, pero me compensa más la vida que tengo. ¿Que eso será siempre? Pues mira, no lo sé, pero no lo sé ni por mí, ni lo sé por mi pareja. Entonces, habrá personas, yo cuando algunas veces me cuentan, oye, fulano y mengano, o fulana y mengana, o como sea, las variantes que haya, oye, que ya no están juntos. Y hay gente que de primera lo toma como una noticia triste. Yo tengo que decir que a mí nunca me ha parecido una noticia triste. A mí me parece simplemente una noticia. Y ahora entremos un poquito en detalle. Oye, ¿y qué pasa? Que no, que ya lleva mucho tiempo muy mal, si ya en realidad ni se hablaban. Oye, pues entonces, lo mejor que han hecho, lo mejor que han hecho. Sí, 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 sí. Sí, a ver, muchas veces entra en el juego el tener niños y demás, ¿no? Y Claro. yo, viendo ese punto de vista más a largo plazo, luego los niños cuando son mayores nos dicen, ¿por qué no os habéis divorciado antes? Porque me habéis hecho la infancia muy dolorosa. Sin duda. Y muchas veces es peor mantener algo roto por el hecho de... Pero bueno, son otros temas, Andrés, Sí, y por siempre supuesto, que por hablamos supuesto. podemos abrir como muchos melones. Claro. Podemos ir concluyendo ya la entrevista. La verdad que hemos hecho un ratito muy, muy agradable. Sí, 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 muy agradable. Así para finalizar, ¿qué van a encontrar las personas que decidan apuntarse al curso de aprendizaje y sexo que nos vas a dar? Pues mira, yo creo que un elemento muy importante es el ver que nuestra sexualidad va evolucionando con nuestra vida. Es decir, partimos de un elemento muy básico, pero nuestra sexualidad es un poco de perogrullo, ¿eh? No es lo mismo al principio de nuestra vida sexual que a la mitad, que más adelante. Otra cosa importante, que nuestra sexualidad tiene matices individuales muy importantes que también definen en cierta medida quiénes somos y cómo somos. Y para cierto tipo de personas que estén interesadas en la psicología científica, el darse cuenta que una conducta tan importante como hemos destacado aquí, que es la conducta sexual, es una conducta que es perfectamente analizable en términos de las leyes del aprendizaje, de los principios de conducta que ya conocemos. Entonces, eso es lo que se van a poder encontrar en el curso. Redondo. Ya redondeamos con eso. La Claro. guinda. Y además vas a poner ejemplos, vas a Sí, interactuar con las personas sí, que sí, estén por ahí. sí, Y sí, bueno, sí. siempre se va a hacer muy rico. Esperemos que sí. No me cabe duda, ¿no? Bueno, la última, ¿quién es tu jugador de básquet favorito? De la historia, De la historia y actualmente. Larry Bird. Yo me aficioné en los 80 al baloncesto, Corbalán y Fernando Martín en España me maravillaron, y cuando empecé a ver un par de años después cosas de la NBA, pues había un señor que era Larry Bird que era impresionante realmente, y siempre me ha gustado. Un poco Lástima que las lento, ¿no? Todo lesiones hay que decirlo, ¿no? Dime. Era un poco lento, ¿no? Sí, 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 Le sí, sí, costaba. sí, pero era muy inteligente, tomaba unas Sí, decisiones muy buenas, era un jugador total, igual de que lo del equipo, conductismo jugador de total, equipo. Sí, sí, un sí. jugador de equipo, si a él lo sobremarcaban, no intentaba tirar más de la cuenta, sino que se la pasaba al Muy compañero que humilde, estaba sí. solo, y además el compañero solo era un figura, con lo cual también la metía. Me encantaba. Bueno, Michael Jordan, por supuesto, porque es que eso, aunque no sea baloncesto, tú lo vas viendo moverse y tal, y es una pantera y es maravilloso. Pero como jugador de baloncesto, históricamente para mí Larry Bird. Y ahora yo estoy maravillado los últimos 5 años, primero en España y ahora en la NBA, con Doncic. Me parece un jugador extraordinario. Extraordinario. Lucas es un grande porque además tiene esos pequeños gestos en todo también los aspectos, todo terreno. Sí. Que Después, desequilibrar al oponente lo mínimo es un genio.
Sí, después coinciden mucho los dos en eso que se llama esa competitividad, ese no dar un balón por perdido, intentar siempre dentro de los límites del deporte y tal, no solo jugar, digamos, de cara a la galería, sino no perder de vista que es una competición, que es el equipo el que tiene que ganar. Y entonces, entre la suma tremenda de habilidades y ese deseo, a mí me conquistan. De LeBron no hacen mención. LeBron es un fuera de serie, lo que pasa es que LeBron tiene ahí, Juega digamos... más para sí mismo, ¿no? No, yo tengo que decir que eso es lo que yo pensaba también al principio, pero fíjate cómo la ontogénesis nos afecta a todos, incluso a LeBron James, ¿eh? Porque si cogemos vídeos de LeBron del año 2010, cuando se fue a Miami, era un tipo de jugador. Si cogemos vídeos de LeBron de 2018 en Cleveland o de 2020 en Los Ángeles Lakers, ha pasado de ser un alero de dame a mí el balón y ya veremos qué hacemos, a ser un base que hace jugar a todos los demás. Entonces es un grandísimo jugador, bueno, y que tiene de fábrica que mientras que los demás tenemos pellejitos, huesos y un poquito de grasita, él es un tanque. Entonces, claro, es una lucha de metal contra carne. Y bueno, y después parece ser, que yo se lo valoro también muchísimo, que es un súper profesional que se cuida cada día, y que está logrando cosas que no se habían logrado antes, como mantener toda esa maquinaria teniendo 35 o 36 años y no haber tenido ni el más mínimo descenso en su rendimiento. Que eso también te demuestra que el tío, bueno, pues se cuida, es un profesional y es maravilloso. Pero a mí me entra más a nivel estético y a nivel, bueno, pues de querer que gane y tal, ¿no? Pues Doncic. Bueno, aquí dejamos una pincelada de básquet también. Claro que Y sí. nos queda hablar de cine, que también es Sí. un tema que nos gusta mucho. Sí. Ahora hace poco he estado hablando con una chica que junto con Andrés Lorca de Huelva y yo vamos a ser los codirectores de una tesis doctoral que va a empezar sobre psicología y cine. Estas tesis son difíciles, pero vamos a ver si la podemos llevar a buen puerto. Qué bien, pues seguro que sí, porque hay, con mejor compañía no se puede hacer ese proceso, que es la tesis. Con los Andréses. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu amabilidad, por acogernos un fin de semana incluso. Aquí sí que somos conductistas totales, incluso en el fin de semana también. No hay Totales, descanso. totales. Y te mandamos un abrazo enorme y nos vemos en Saber. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juanjo. Cuando quiera podemos charlar de los temas que nos interesan. Nos vemos prontito, a ver si en persona nos podemos ver. Y nada, un abrazo para ti y para todos los que vean esta conversación. Nada, un abrazo.